Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 21. Vamos a leer ahorita solamente el versículo 21. Lucas 2, 21. Estaremos estudiando hoy hasta el versículo 38. Lucas 2, 21 dice así, esta es la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El término Navidad viene del latín nativitas o natividad. Y no es otra cosa más que la celebración cristiana del nacimiento del Señor Jesucristo. Debemos admitir que hay diversos sentimientos entre los cristianos con respecto a esta celebración. Hay algunos, por ejemplo, que piensan que los cristianos no deberían celebrar la Navidad. Uno de sus argumentos es que esta no es una celebración que Dios le haya ordenado al pueblo. En las Escrituras, Dios, dicen ellos, nos ha ordenado a nosotros un día a la semana para reunirnos, para celebrar la muerte del Señor Jesucristo, y eso lo hacemos nosotros cada domingo. Pero no ha dicho nada con respecto a la Navidad. Por lo tanto, el argumento es que como Dios no nos lo ha ordenado a nosotros, entonces no deberíamos celebrarlo. Sin embargo, en las Escrituras claramente hay registros de festividades que Dios nunca le ordenó al pueblo de Israel, que aún así el pueblo celebró para glorificar a su Dios y que Dios dejó registradas en su palabra. El otro argumento de los que piensan que los cristianos no deberíamos celebrar la Navidad es que dicen que el origen de la festividad es pagano. Y lo que dicen es que los cristianos del pasado cristianizaron una fiesta pagana dedicada al sol, la fiesta romana del Sol Invictus, celebrada un 25 de diciembre por los romanos. El problema con ese argumento es la historia misma, porque lo que nos evidencia la historia cristiana no es que los cristianos hayan cristianizado una fiesta pagana, sino que su deseo desde el puro principio era celebrar el nacimiento de su Salvador. Y para los primeros cristianos, como creían también muchos de los judíos en Israel, los profetas morían el mismo día de su concepción. Eso es lo que creían. Entonces, los primeros cristianos hicieron cálculos. Recuerden cuando celebramos nosotros la Semana Santa, la muerte del Señor Jesucristo, entre marzo y abril. Muchos cristianos pensaron que el Señor Jesucristo había muerto un 25 de marzo, haciendo cálculos retrospectivos. Y entonces le sumaron 9 meses, porque si murió el 25 de marzo, quiere decir, según las creencias, había concebido como un profeta de Dios el mismo día. Entonces le sumaron 9 meses y entonces queda 25 de diciembre. Y fue por eso que llegaron a esa fecha para celebrar el nacimiento del Salvador. No fue porque quisieron cristianizar una fiesta pagana, sino porque quisieron celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y así fue como añadieron una fiesta más a su calendario. Y como ellos, muchos otros cristianos a lo largo de los siglos han celebrado año tras año la Navidad. No porque creamos realmente que el Señor nació un 25 de diciembre, yo no creo que nadie lo puede saber realmente. ¿Cuándo fue que nació Él? Sino nuestro deseo es celebrar la bondad de nuestro Dios en ese regalo que nos dio, en aquel niño que nació aquel día. Y ese es el sentimiento cristiano para celebrar la Navidad, es la celebración de la bondad de Dios para con nosotros. Un sentimiento que debemos admitir es muy diferente al sentimiento del mundo en estas fechas. El mundo celebra la Navidad más como una fecha de vacaciones,
un tiempo de descanso, otros como un tiempo para pasarlo en familia, sin ningún sentido religioso. Para otros es una época de derroche, para gastar dinero. Lastimosamente ese espíritu se ha metido en muchas iglesias que dicen ser cristianas. Yo sé que algunos aquí probablemente leyeron un artículo que publicó un sitio cristiano, digámoslo así, no voy a decir el nombre porque no quiero darle publicidad, en donde un pastor escribía la razón por la cual hoy, 25 de diciembre, no se iban a reunir como iglesia. La razón que este pastor daba es que primero era para un tiempo para permitirle a las familias celebrar juntas con otras familias que venían a visitarlos. Y también para darle un descanso a los siervos en la iglesia que hacen tanto esfuerzo para preparar el edificio para que todos se puedan reunir. Entonces era una obra de misericordia según él. Por eso hoy esa iglesia y muchas otras iglesias que se dirían hasta calvinistas no se están reuniendo como iglesia para adorar a Dios. En otras palabras, ellos celebraron hoy el nacimiento de Jesús deshonrando a Jesús, violando el cuarto mandamiento. O podemos ir más allá diciendo que por honrar a los hombres deshonraron a Jesús. Es por eso que un día como hoy es necesario que los cristianos recordemos el significado de la Navidad. Es necesario que recordemos la importancia del nacimiento de Jesús y sus implicaciones para nosotros, los hombres. Y es por eso que vamos a estar estudiando estos versículos del 21 al 38 en Lucas capítulo 2. Lo que queremos es aprender qué es la Navidad según Lucas. Hace unos años, algunos que estaban aquí quizás recuerdan cuando estudiamos la Navidad según Moisés en Génesis 3:15. Años después estudiamos la Navidad según Juan en Apocalipsis capítulo 12. Ahora vamos a ver qué es la Navidad según Lucas. Lo que vamos a hacer es dividir estos versículos del 21 al 38 en 4 puntos. Vamos a ver primero que la Navidad trata de un Salvador. En segundo lugar, vamos a ver que la Navidad trata de la razón por la cual necesitamos un Salvador. En tercer lugar, veremos que la Navidad trata de la fidelidad de Dios a su palabra. Y finalmente veremos que la Navidad trata de hablar a otros acerca de Jesús. Vamos entonces al primer punto. La Navidad trata acerca de un Salvador. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lo que Lucas está registrando aquí es que José y María, siendo obviamente judíos piadosos, creyentes, llevan a su hijo recién nacido al templo, como era la costumbre, para que él fuera circuncidado. Eso es lo que todo niño en Israel debía sufrir, por así decirlo. A los 8 días de nacido debía ser circuncidado. Así fue como Dios se lo ordenó a Abraham. Entonces ellos fueron al templo para circuncidar al niño. Estando allí, alguien probablemente les pregunta, y bueno, ¿cómo le van a poner al niño? Como hicieron también con Isabel o Elizabeth y su padre Zacarías cuando llevaron a Juan. Le preguntaron a los padres, ¿cómo le van a poner? Y ellos respondieron, Jesús. Ahora, Lucas nos recuerda que este nombre ya le había sido puesto al niño, no por Jesús, por José y María, sino por el ángel que los había visitado antes. Y le había sido puesto por el ángel antes de que Jesús fuera concebido en el vientre de María. En Lucas capítulo 1, el evangelista nos cuenta que estando María desposada con José, o sea, prometida inclusive, aún no estaba ni casada con José, este ángel vino donde ella y le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, Lucas no nos dice la razón por la cual ellos debían darle ese nombre al niño. Pero cuando Mateo registra el nacimiento de Jesús,
Nos dice que José ahora, no fue María, ahora José recibió la visita de otro ángel en sus sueños y le dijo esto, Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad entonces, según Lucas, trata acerca del nacimiento de un Salvador. La Navidad no se trata acerca de Santa Claus, niños. No se trata acerca de un tiempo de vacaciones y recreación, ni siquiera de un tiempo en familia. La Navidad trata acerca de un Salvador que nació. Y no de cualquier Salvador. La Navidad trata con el nacimiento de aquel que es Dios mismo. Según Lucas, la Navidad no es otra cosa más que la encarnación del Dios mismo en la persona de su Hijo. Esto no solo lo vemos en el nombre que le fue dado al niño. Jesús literalmente significa Jehová salva. Es el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento. Jehová salva. Este niño tenía ese nombre. Jehová salva. Y Dios ciertamente le había prometido a su pueblo un Salvador. Un hombre le había prometido Dios aplastaría la cabeza de la serpiente. Un hombre nos daría reposo a nosotros de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Un hombre. Dios había prometido por medio de quien serían benditas todas las familias de la tierra. Un hombre que tendría, como dijo Jacob, el cetro de Judá. Él era el Salvador que Dios le había prometido a su pueblo. Pero Dios también había prometido que este Salvador sería mucho más que un simple hombre. Tenía que ser mucho más que un simple hombre. Él sería Dios también. Por medio del profeta Isaías, Dios le había dicho esto a su pueblo con respecto al Mesías que había de venir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Quién de nosotros le podría poner a su hijo admirable? Bueno, podría ser consejero. Yo podría ponerle a un hijo así. Dios fuerte. ¿Quién le pondría a su hijo Dios fuerte? Padre eterno. Príncipe de paz. Dios le había prometido a su pueblo el nacimiento de un hombre muy diferente a nosotros, en el sentido de que sería también Dios mismo, Dios fuerte, Padre eterno. El mismo profeta Isaías le recordó lo siguiente a Israel en Isaías capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién esperaba Israel que los iba a salvar? A Jehová. A Jehová. Este Jesús entonces que le había nacido a José y a María era, según Lucas, el mismo Jehová encarnándose, tomando una humanidad para sí, para convertirse así en el Salvador tan esperado de su pueblo. Como le había dicho el ángel a María, hablando del niño, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este niño que había nacido y que a los 8 días había sido llevado al templo, no era un simple hombre. Era Dios mismo, tomando, como dijimos, una humanidad para sí, para convertirse en el Salvador de su pueblo. Como dijo Pablo a los filipenses:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se encarnó. Y esto, mis hermanos, es la verdad más increíble de la Navidad. Que Dios, el Dios eterno, santo, puro, perfecto, se encarnara, tomara carne, un alma, una mente humana, afectos humanos, nuestras debilidades concomitantes, siendo Él eterno y perfecto para salvarnos. Esto debería dejarnos boquiabiertos. Dios nació un día. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Que Dios se hizo hombre. Tomó una humanidad para sí, para salvarnos. Pero la Navidad también trata acerca de la razón por la cual necesitábamos un Salvador. Este es el segundo punto, versículos 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Lucas nos cuenta que José y María traen a su hijo recién nacido al templo, como dijimos, para circuncidarlo. Él debía ser presentado en el templo a Dios, su Padre, a los 8 días de nacido, y debían circuncidarlo, porque esto era lo que Dios, como dijimos, le había ordenado a Abraham cuando Dios hizo el pacto con él. Ahora esto no era algo que Jesús requería él mismo. Jesús no necesitaba ser circuncidado o purificado. El testimonio de las Escrituras es que Jesús no tenía pecado. Él era, como dijo Pedro, un cordero sin mancha. Él era, como dijo el autor de los Hebreos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él era así, impecable, sin pecado. Él era el Dios encarnado. Por lo tanto, esta circuncisión no podía ser requerida de él como de los demás israelitas. La circuncisión le había sido dada a Israel como una señal de ese pacto de Dios con Abraham, pero le había sido dada como una señal para representar una necesidad en ellos, y esa necesidad era la de un nuevo corazón. Lo que ellos necesitaban era que su pecado, su carne, fuera removido de su corazón. Eso es lo que la circuncisión apuntaba, a la necesidad de cada israelita de que su pecado, su carne, fuera cortada de ellos. Cuando Moisés les recordó a Israel lo que les iba a pasar a ellos por su rebeldía contra el Señor, les dijo lo siguiente en Deuteronomio 30. Un día pasaría esto, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Por qué los israelitas no podían amar a Dios como Dios lo pedía? Por su pecado. Pero un día dijo Moisés, Dios va a circuncidar tu corazón y vas a amar a Jehová con todo tu ser. También por medio del profeta Jeremías, Dios les había dicho, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Corten esa carne, ese pecado que hay en su corazón. Circunciden su corazón, para que la ira de Dios no caiga sobre ustedes por su maldad. Jesús entonces no fue llevado al templo
para ser circuncidado, como si él tuviera necesidad de que el pecado o un pecado fuera quitado de él. Él era perfecto, sino que más bien él fue llevado al templo porque su pueblo necesitaba un nuevo corazón. Era su pueblo el que necesitaba cumplir toda la ley. Era su pueblo el que necesitaba ese pecado que fuera removido de su corazón. La Navidad, entonces, según Lucas, trata con la necesidad que nosotros teníamos de un Salvador por causa de nuestro pecado. Eso es lo que estas fechas nos deben recordar a nosotros. Dios se tuvo que encarnar por causa de mi pecado. Por ese corazón malo y rebelde que tenemos cada uno de nosotros. Para darnos así un nuevo corazón por la fe. Hermanos, así de terrible es nuestra condición. Ni el mejor hombre entre nosotros hubiera podido salvarnos. Ni el mejor, ni el más inteligente, ni el más guapo, ni el más fuerte. El mejor hombre que ha existido en toda la humanidad nunca hubiera podido salvarnos a nosotros, porque él era también un pecador. Pero la Navidad nos recuerda que Dios se encarnó para salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Tal era nuestra terrible condición. Y por eso necesitábamos un redentor como el que Dios nos dio en Jesús. Dios tuvo que nacer como un hombre para quitar el pecado que nos estaba condenando a cada uno de nosotros. Pero Navidad también trata acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Versículos 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este niño entonces, que le había nacido a José y a María, no había venido al mundo improvisadamente ni por casualidad. Este Jesús le había nacido a José y a María como el cumplimiento de la fidelidad de Dios a su palabra. Le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto no fue una casualidad que Jesús un día naciera. No, Dios lo había planeado todo en la eternidad. Como recordamos al inicio, este Salvador ya le había sido prometido al pueblo de Dios. Dios se lo había prometido a Adán y a Eva. Se lo había prometido a Abraham. Se lo había prometido a Isaac y a Jacob. Se lo había prometido a David. Y de muchas otras maneras se lo había prometido al pueblo de Israel, por medio de símbolos, de tipos, a todo lo largo de las Escrituras. Y muchos israelitas estaban esperando al ungido, al Mesías. Muchos entendían la profecía de Isaías. En Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era por eso que los creyentes en Israel esperaban con ansias la llegada del Mesías, de ese Salvador prometido. Creyentes como Simeón.
Él, conociendo las Escrituras, creyendo en la fidelidad de Dios a su palabra, pasó su vida esperando la consolación de Israel. La consolación de Israel personificada en aquel niño. Eso es lo que él esperaba ver toda su vida, como un creyente, creyéndole a la palabra de Dios, a lo que Dios había prometido. Él esperaba ver con sus propios ojos al Salvador. Y no solo confiaba en la palabra que Dios había registrado en el Antiguo Testamento, sino que también confiaba en la revelación que Dios le había hecho a él también, específicamente a él, de que él no moriría hasta que no viera al Mesías. Y Dios se lo había dicho a él por medio de su Espíritu Santo. Y Simeón sabía que Dios era fiel. Dios dijo, prometió un Salvador. Él lo va a traer. Él es fiel a su palabra. Y no solo eso, Él me ha dicho que yo no voy a morir hasta que yo lo vea. Esperaré ver a ese niño. Eso es lo que Dios iba a hacer. Y tanto esperó Simeón este nacimiento que Dios le concedió verlo, ver al niño. Y cuando vio al niño con José y María, no pudo hacer otra cosa más que alabar a su Dios. Y tomando al niño en sus brazos, lo que hace es cantar un himno. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Salvación de nuevo personificada en ese niño, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Señor, ya me puedo morir en paz. Has sido fiel a tu palabra. Me has permitido ver el cumplimiento de tus promesas en el Antiguo Testamento. Y me has permitido presenciar la fidelidad de tu palabra para conmigo. Ya me puedes quitar la vida. Noten las palabras de Simeón. Este Salvador para Simeón no era solo para Israel. Sí, Israel lo estaba esperando. Los creyentes en Israel eran los que lo estaban esperando. Pero este Salvador no era solo para Israel. Dios le había prometido a Abraham darle un hijo por medio de quien él bendeciría a las naciones. Bueno, eso fue lo que este niño había nacido e iba a ser. Él sería, dijo Simeón, luz para revelación a los gentiles, a nosotros. Jesús nació para salvarnos a nosotros también. Ticos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, dominicanos, norteamericanos, cubanos. Cristo nació, la segunda persona de la Trinidad se encarnó para salvarnos también a nosotros. Gloria al Señor. Hoy nosotros estamos aquí reunidos porque Dios es fiel a su palabra y trajo al mundo a su Hijo Jesucristo. Sin esa fidelidad de Dios a su palabra, nosotros aún estaríamos en las tinieblas del pecado. Aún estaríamos viviendo nuestras vidas para nosotros mismos si Dios no hubiera sido fiel a su palabra. Para nuestros placeres, caminando directamente hacia el infierno. Pero porque Dios es fiel a su palabra, Él dijo que nos iba a bendecir también a nosotros con la salvación, y así lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo, quien nació como un niño de José y María. O de María. José era su padre adoptivo. Y finalmente también la Navidad, según Lucas, trata acerca de hablarle a otros acerca de Jesús. Versículos 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En el templo no solo estaba Simeón, también había mujeres que eran fieles al Señor, mujeres fieles en Israel, que creyeron la palabra de Dios y que también estaban esperando al Mesías. Y una de esas mujeres era esta Ana, una profetisa, pero una verdadera israelita, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Y ella había esperado muchos años para ver a este niño, para ver a este Salvador prometido, al Redentor de Israel, y por ello no se apartaba del templo. Ahora aquí nos dice Lucas que ella era casi una ancianita, avanzada en años. Ella probablemente tenía hasta más de 100 años. Si entendemos lo que Lucas nos dice, que es difícil de entender, muy probablemente esta mujer se casó siendo una quinceañera, 13, 14 años, que era la costumbre. Vivió con su esposo 7 años, sus 20. Y ahora ha estado viuda por 84 años. Esta mujer probablemente tiene más de 100 años. Y por toda su vida ha estado esperando ver al Mesías. 84 años. Nosotros oramos al Señor, Señor, dame tal cosa. Pasan 2 días, Señor, pero ¿por qué no me lo has dado? 84 años pasó esta creyente esperando ver al Señor Jesucristo, al Salvador prometido. Y en la misma hora que José y María llevan a Jesús al templo, ahí estaba Ana, orando y dándole gracias a Dios. Orando y dándole gracias a Dios. Esperando. Ella sabía también que Dios cumpliría su palabra y les daría a ese Salvador. Y cuando ella está ahí, puede conocer entonces al niño, a Jesús. Y noten lo que hizo. Ella reconoció quién era ese niño. Ella probablemente escuchó el sermón de Simeón cantado. ¿Y qué hizo? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Según Lucas, para Ana, la profetisa, la Navidad no era un tiempo para hablar de cosas vanas. Después de haber sabido y visto a ese hijo, a ese niño nacido, Ana no siguió su vida como si nada hubiera pasado, sino que después de haber visto al Salvador, a la segunda persona de la Trinidad encarnada para salvar a su pueblo, le habló del niño a todos los demás creyentes en Jerusalén, a todos los que esperaban la redención de Israel. He visto al Salvador, mis hermanos. Dios nos lo ha dado hoy. Dios ha sido fiel a su palabra. Y Ana se gozó entonces con el resto de creyentes, con el nacimiento de ese Salvador. Ella no pudo hacer más que hablar del niño a todos. Salvador ha venido a este mundo. Emmanuel está entre nosotros. Dios con nosotros. Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra. El Redentor está aquí. Gloria a Dios. La Navidad entonces, según Lucas, es un tiempo para que los creyentes se gocen en ese Salvador que Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús. No es para pasarlo en cosas vanas, es para gozarnos en ese Salvador que vino al mundo. No para que nos reunamos para cosas vanas, sino de nuevo para que nos gocemos en nuestro Salvador. Ahora es porque nosotros entendemos ese significado de Navidad, por lo cual estamos aquí. Veamos un momentito versículos 34 y 35.
Simeón ve al niño, se vuelve a sus padres y le dice esto a María. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Eso le dijo a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El punto de la historia de la redención no es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es solamente una parte de lo que era necesario para nuestra salvación. Pero el punto no es el nacimiento en sí. El nacimiento de Jesús era necesario para su muerte. Él tenía que encarnarse, tenía que tomar una humanidad para sí, porque lo que requería nuestra salvación era su muerte. Sin muerte no hay salvación. Sin la muerte de Jesús no hay salvación. Por eso es que digo que la Navidad, el nacimiento de Jesús no era el punto de la narrativa bíblica. Es su muerte. El nacimiento es simplemente lo que era necesario, una parte necesaria para llevarnos a eso. Este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas es el único evangelista que nos registra para nosotros cómo fue que los pastores, los ángeles, encontraron a Jesús en el pesebre. Lucas nos dice algo muy particular. Nos dice que cuando encontraron al niño, lo encontraron envuelto en ropas. Ahora, el término en griego es una ropa que es como vestir a alguien en tiras. ¿A quién se viste con tiras de ropa, de lienzo? A un muerto. Jesús fue así como lo enterraron, lo metieron en la tumba, lo envolvieron en tiras de lienzo. Jesús nació, y como decían los padres de la iglesia, nació dispuesto para la muerte. Y nació, como dice Simeón, para caída de muchos. Muchos esperaron a un rey y recibieron al hijo de un carpintero. Pobre. 2 tórtolas fue lo que pudieron dar, nada más, para presentar al niño en el templo. Una ofrenda de pobres. Muchos esperaron a un bebé en un palacio y recibieron a un bebé en un pesebre. Muchos esperaron a un rey victorioso sobre Roma y recibieron a un hombre crucificado en una cruz. La muerte más indigna y humillante que existía en aquel entonces. Muchos cayeron por causa de Jesús. En Israel, por no creer la palabra de Dios. Pero otros fueron levantados cuando creyeron lo que la Biblia había dicho acerca de Jesús. Isaías 53. Él sería molido por nuestros pecados. Dios se complacería en su muerte, pero en su muerte daría vida a muchos.
Por su fe, muchos, como nosotros el día de hoy, fuimos levantados. Cuando otros que rechazan el evangelio caen por causa de Cristo. Locura para los sabios de este mundo. Hasta María habló, Simeón, fue traspasada. Imagínense lo que es haber vivido toda su vida, haber experimentado un ángel hablándole a usted de su hijo, de este hijo que le nacería. Ver todo lo que él hizo y un día verlo crucificado en una cruz. Traspasada su alma de dolor. Pero este niño, como dice Simeón, fue dado como una señal. Sería contradicha. Una contradicción. Pobre, sin un lugar donde vivir, pero él era el rey del universo, el salvador del mundo. Y los que creyeran en él tendrían vida eterna. Los que le rechazaran sufrirían la pena eterna en el infierno. De nuevo, el nacimiento no era el punto. Era un paso para que el Hijo de Dios pudiera morir por su pueblo. Como de nuevo Pablo le dice a los filipenses, él se hizo, tomó forma de siervo, pero ¿para qué? Para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dice el autor de los Hebreos, él participó de lo mismo. Participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir a Satanás, que nos tenía a nosotros bajo la esclavitud del pecado. Esa es la verdad que nosotros proclamamos el día de hoy. Que un día Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo y Él vino voluntariamente y tomó para sí una humanidad. Se hizo como cada uno de nosotros, con nuestras debilidades, sin pecado, para obedecer la ley que nosotros nunca obedecimos y que no queríamos obedecer, y morir en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Y para que todo aquel que creyera en Jesucristo, en ese Salvador, tuviera vida eterna. Pudiera ser adoptado por Dios, reconciliado con Dios, justificado por Dios y perdonado por sus pecados. Y esa es la noticia que nosotros tenemos que proclamar ahora. Ana tenía muy poco conocimiento de lo que vendría. Y aún así proclamó el nacimiento del Salvador. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que proclamar que ese Salvador, perdón, no se quedó como un niño, sino que creció y fue a la cruz y murió, pero resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre y le ha sido dada toda autoridad por sobre todas las cosas, para que todo aquel que se arrodille delante de él, doble su rodilla delante de él, tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos proclamar un día como hoy. Ahora mi hija me preguntaba hace unos días, papá, ¿por qué damos regalos nosotros en Navidad? Niños, eso es algo que ustedes también tienen que saber. ¿Por qué nos damos regalos? ¿Por qué le dan ustedes regalos a sus papás o a sus hermanos? ¿Por qué sus papás les dan regalos a ustedes? No es por un mero materialismo. El cristiano en una fecha como esta da regalos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es imitando a Dios, su Padre, que nos dio a nosotros el mayor regalo que nosotros podíamos tener. A su Hijo Jesucristo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios el Padre nos dio a nosotros en su Hijo el mayor regalo que nosotros podíamos jamás haber pedido.
Nosotros le damos un regalo a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, porque queremos decirles a ellos: hijo, esto no es nada comparado con el regalo que Dios te puede dar a ti en Jesucristo. Cree en Él. Es lo que nosotros les pedimos a ustedes, chicos. Que crean en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados. Él es el mayor regalo que nosotros podríamos tener jamás. ¿Qué ganan ustedes con obtener todo el mundo? Ser el muchacho más popular en el colegio, en la universidad, sacar las mejores notas, después obtener el mejor trabajo, tener carros, casas, si pierden su alma. Ustedes necesitan ese regalo que solo Dios puede dar por la fe, que es el Hijo, a Jesús. Y usted que nos acompaña hoy, si usted no es cristiano, yo quiero que usted entienda esto. Ese niño Jesús no se quedó como un niño, como un bebé indefenso. Él es un guerrero. Él vive hoy. Él es el Rey del universo. Él está sentado a la diestra del Padre en la majestad, gobernándolo todo, gobernando su vida. Y ese Rey le ordena a usted hoy que se arrepienta de sus pecados. Ese que nació como un bebé indefenso, ahora es un Rey que le ordena a usted, como su amo, arrepentirse de toda su maldad, de sus pecados contra Él. Arrepiéntase de sus pecados. Porque la misma palabra de Dios que se cumplió con el nacimiento de Jesús, con su muerte, con su resurrección, también dice y se va a cumplir que Jesús volverá una segunda vez para castigar a todos aquellos rebeldes, a todos aquellos que rehusaron en esta vida arrepentirse de sus pecados, y los enviará a todos al lago de fuego por la eternidad. Lo que le imploramos nosotros como iglesia es que usted se arrepienta, que vea en Jesucristo a ese Salvador que usted tanto necesita. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, por lo que nos has recordado. Pero sobre todo, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Tú lo enviaste a este mundo cumpliendo tu palabra. Él se encarnó y vino, Señor, para salvarnos a nosotros, tu pueblo. Y nos dio una salvación inmensa. Gracias, Señor, por la redención que has logrado para nosotros en Cristo Jesús. Que nosotros, Señor, podamos vivir así por la fe, entendiendo ese gran regalo que tú nos diste en tu Hijo Jesucristo. Que podamos vivir, Señor, para tu gloria. Podamos proclamar las buenas noticias del Evangelio a otras personas que están perdidos aún en sus pecados. Que ellos un día también se puedan gozar con nosotros de la salvación. Señor, gracias te damos, te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.